Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido hoy? Pues bueno, hoy no muy bien, la verdad. Que creo que llevamos una buena temporada de decir que habíamos dormido bien. Hoy ya no. No, en el episodio anterior, además, que fue como especial Halloween y que hablábamos un poco de pesadillas, bueno, no de pesadillas, pero de cosas así misteriosas y terroríficas. Pues mira, esta vez sí que he tenido pesadillas. Además de esas que son como vívidas y que, no sé, te despiertas así como mal rollera. Así que, ¿tú qué tal has dormido? A ver, haciendo también memoria de lo que dije la última vez, mejor, pero tampoco bien del todo. O sea, es como, me falta ahí... ¿Se queda otra vez en el 5 o qué? 5,5. Venga, vamos a... Bueno, pues bien. Progresa adecuadamente, ¿no? Bueno, hoy no hablamos de Halloween como la última vez. Hoy ya no es episodio temático, no, sino un poco episodio de los que nos apetece hablar de alguna cosa y lo hacemos. Digamos que hoy no vamos a robar otra vez la temática del episodio anterior, no lo vamos a expoliar. Al menos la temática. Eso es, hoy vamos a hablar un poco de eso y por eso el episodio se llama Más triste es robar. Así porque es muy triste, la verdad. Sí, hoy vamos a contar, pues historias que tienen que ver con robos, con expolios, un poco como has dicho, y como siempre relacionadas con el mundo del arte. Sí, y como más triste es robar, pues primero lo que vamos a... Siempre lo decimos al final, pero vamos a aprovechar a pedir, si nos estás viendo, suscríbete, like, porfa. Sí. Róbanos un like. Que encima es gratis, es que no es un robo porque es gratuito. Eso es. Y si nos estás escuchando, pues suscríbete a la plataforma. Coméntanos, síguenos en Instagram, @estonosmuseo_, no sé. Sí. Todo gratis, es Ya que está. todo gratis. Planazo gratis, pues ese, ¿no? Tanto que hay en Instagram de planazo cultural gratis, pues esto es un planazo cultural gratis. Eso es verdad. Bueno, más triste de robar. Más triste de robar. Empiezas tú con la historia. Así que empiezo yo. ¿Qué nos cuentas? Esta historia la verdad es que la descubrí en televisión, en un programa de estos de... El telediario, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Que se habla mucho de robar. España es roba. Bueno, igual no es lo más apropiado ahora mismo, pero bueno, que lo descubrí en un programa de televisión que hablaba como de misterios, de piezas encantadas, un poco siguiendo la estela de... Eso te iba a decir, ese episodio era el anterior, pero... Sí, y estoy pensando que otra vez de lo que voy a hablar tiene que ver con un poco de legislación. Vale, porque en mi caso voy a hablar de expolios, entonces bueno, pues la legislación está por ahí. Vale. Creo que solamente el episodio de Halloween es el único en el que no he metido nada de legislación. Todos los demás he hablado siempre... Puede ser juicios, ¿no? Y cosas así. Juicios y cosas así. Entonces, bueno, en este caso yo voy a hablar del señor Lord Elgin. Elgin. Bueno, bueno, introducción. Hace más de 200 años, un lord escocés desmontó los mármoles del Partenón y los llevó a Inglaterra. Algunos lo llamaron salvador del arte, otros ladrón y vandálico. Perdió su fortuna, su matrimonio y su prestigio. Esta es la historia de Thomas Bruce, el hombre que se llevó el Partenón. Esta historia me gusta. Increíble. La verdad es que también lo tiene todo, porque lo tiene todo. Y no, también desamor. Sí, bueno, ahora te contaré porque, en fin. Vamos a comenzar. Claro, he dicho Lord Elgin. Todos estos lores tienen un nombre, más allá de su categoría. Iba a decir categoría empresarial. Iba a decir categoría como autónomo, pero dudo que fuesen autónomos esta gente. Bueno, Thomas Bruce, pongo fotito, nació el 20 de julio de 1766 en la residencia familiar Brunhall, siendo el hijo de Charles Bruce, el quinto conde de Elgin, y Martha Bruce. O sea, ya los inicios ya te están diciendo por dónde van los tiros. Buen contexto. ¿No? Nace en la residencia familiar, por tanto la familia tiene una residencia a la que le ponen hasta nombre, eso ya es de rico de siempre. Es hijo del quinto conde de Elgin, o sea, será el sexto en algún momento. Y Martha Bruce, de la que por supuesto pues nunca se dice nada, porque en las mujeres pues en esa época no se decía nada. A los 5 años sucede a su hermano mayor, William Robert Bruce, como conde,
al morir heredando los títulos del condado de Elgin y el condado de Kincardine. Bueno, Kim Kardashian, iba a decir. Bueno, que con 5 años ya hereda y ya es Lord Elgin. Vale. O sea, una vida muy complicada, muy compleja desde chiquitito. Bueno, en este caso se convierte, no sé si he dicho el número, en el 7º Lord Elgin. Su padre, porque el sexto era el hermano, ¿no? Eso es. Vale. Padre quinto, hermano sexto y el 7º. Uh-huh. O sea, que eso. Insisto que desde un contexto pues humilde, trabajador, madrugador, pues bueno. En este contexto aristócrata, su educación, pues lógicamente está a la altura. Estudia en escuelas como Harrow y Westminster y en este caso va a la Universidad de St. Andrews, que entiendo que serían pues todo cosas de bastante prestigio. También visitó el continente, en concreto París, para completar sus estudios avanzados que incluían leyes internacionales y diplomacia. Uh-huh. Bueno. Vale. En 1785, con 19 años, ingresa en el ejército británico. Vale. Posteriormente ascenderá en rango militar, aunque su punto fuerte siempre será la actividad diplomática. Que esto también me hace mucha gracia, ¿no? El punto fuerte es la actividad diplomática. Tener mano izquierda. Bueno, de hecho en 1790 se elige como Scottish Representative Peer, representante de Escocia en el Parlamento británico. Con 24 añicos. Uh-huh. Representante de Escocia en el Parlamento británico. O sea, ya es que desde chiquitito ya currándose todo meritocracia. Bueno, cargo que tendrá bastantes años. O sea, se pegará bastantes años haciendo eso. En 1799 le nombran embajador extraordinario ante el Imperio Otomano en Constantinopla, hoy Estambul. O sea, no para este señor. Durante su estancia, pues se comienza a interesar por la antigüedad griega, argumentando que muchas de las esculturas clásicas estaban en peligro bajo la administración otomana. Ya se le empiezan a ver un poco los tintes de por dónde iba. Ese mismo año, en 1799, se casa con Mary Risbert, una de las mujeres más ricas de toda Escocia. Pues si tenía problemas económicos, dice, bueno, me voy a juntar para que igual no me llega para terminar el día. Heredera de una inmensa fortuna y con tierras. Que esto también me hizo mucha gracia porque claro, en esa época lo de las tierras no es tanta broma como en la actualidad. Nada más en Escocia. Sí, bueno, pues entonces ya nos partimos en este contexto, ¿no? El chico este que con 33 años creo, pues ya casado, representante en Constantinopla, pues bueno. Pasamos al año 1801 y Lord Elgin obtiene un permiso otomano firmado y autorizado en torno al Partenón de Atenas, ¿vale? Le dan un permiso. El documento original no está, pero la traducción italiana sí, que de hecho se encuentra en los archivos británicos. Y se puede leer que el texto autorizaba ver, estudiar y dibujar, así como recoger piezas caídas en el suelo o fragmentos en ruinas del Partenón. ¿Vale? Es decir, hacer moldes, dibujos y retirar piezas sueltas. ¿Con el fin de investigación? Sí, o sea, él argumenta pues, que las piezas están deteriorándose, que no se cuidan y demás, entonces pide un certificado, en este caso se lo dan, para ver, estudiar y dibujar. Vale. Él y Lusieri, que fue pintor de cámara de Fernando I de las dos Sicilias. Fernando I de las dos Sicilias fue un infante de la Casa de los Borbones que ocupó los tronos de Nápoles y Sicilias en 3 periodos distintos. Uh-huh. O sea que ya empezamos con los Borbones ahí de medio lado. Pero bueno, él y Lusieri. Vamos a quedarnos con Lusieri, que era un pintor pues, bastante importante. Estos dos entienden otra cosa. El ver, estudiar y dibujar, pues no lo entienden así. Entonces, ¿qué hacen? Pues que los agentes de Elgin, en este caso, pues que estaban en Atenas, comienzan a desmontar las esculturas del Partenón, incluyendo frisos, metopas y otras esculturas decorativas que por aquí dejaré una imagen para que la gente sepa exactamente lo que es cada cosa, porque claro, si no lo has estudiado, pues es complicado. Pero bueno, que empiezan a coger todo lo que encuentran en el Partenón y se lo desmontan, ¿vale? Y de hecho algunos relatos cuentan que algunas piezas incluso fueron serradas por su reverso para facilitar su transporte. O sea, ver, estudiar y dibujar. Vale, este señor tenía muy claro lo que hacía o lo que no hacía.
Bueno, esto en 1801. En septiembre de 1802, el barco Mentor, que era el que transportaba varias cajas con esculturas, naufraga frente a la isla de Citera. O sea, el barco en el que iban casi todas las piezas del Partenón naufraga y se hunde. Todas las personas sobreviven, pero 17 cajas con mármoles se hunden. Ver, estudiar y dibujar. 17 cajas con mármoles. Es que es increíble. Entonces, claro, se hunde y Elgin pues organiza un rescate de mucho dinero, muy costoso, entre 1804 y 1805. De hecho, contrata a buzos griegos, recuperan la mayoría de las piezas, pero no todas. O sea, sigue habiendo piezas del Partenón en el fondo ¿Tú crees que todavía estarán por ahí algunas? Hombre, yo imagino que sí. Alguna habrá, pues que 17 cajas con mármoles. Bueno. Desde 1803 las esculturas se van enviando a Inglaterra, pues como he comentado con este tipo de barco. Siempre al nombre de Lord Elgin, o sea, se mandan de Grecia a Inglaterra en este caso, siempre rollo para Lord Elgin, o sea, no para Inglaterra, no para él. La residencia. A la residencia. ¿No? Por tanto, se lo costea a él y se entiende pues que es un botín disfrazado de colección de estudio, ¿no? Pues que seguramente esto sucedía bastante, ¿no? Es como me llevo estas piezas, no, colección de estudio, no sé qué, era un botín, o sea, te lo llevabas ahí crudo. Bueno, ¿cuál era el problema? Pues que el proceso, en este caso, de enviar todas las piezas, pues era bastante costoso. Claro, si te llevas de 17 cajas en 17 cajas. De hecho, aquí pone que igual le costaba 70.000 libras de la época, o sea que tenía que ser una locura, para cubrir esos gastos que hizo, pues usar parte de la dote de su esposa. O sea, ya también empezó a meterse ahí en lo que hablamos en el episodio anterior de lo personal y lo artístico, pues en este caso lo personal también se mezcla aquí. Bueno, que eso, que de Mary Nisbert empieza a coger también dinero, que por lo que sea, pues esto pues a Mary no le hizo mucha gracia y generó una crisis matrimonial. O sea, ni le consultó. O sea, si no consultó para llevarse 17 cajas con mármoles, no creo que su mujer le dijese nada. Bueno, en síntesis, entre 1801 y 1804 se retiran 15 metopas del Partenón, 17 estatuas de los frontones y 247 pies, es decir, 75 metros de friso. Ver, estudiar y dibujar. Es que es como el Paramira pasa de aquí en Zaragoza con el tranvía, pues es que, o sea, como te iba 75 metros de friso. ¿En barco? En barco. Bueno, y además también se llevan piezas de otros edificios de la Acrópolis, como del Erecteión o del Templo de Atenea Nike. O sea, este señor... Ya que estaban, dice, oye, mira, me queda aquí un hueco en el barco, pues venga, trae esto para aquí. Vale, pasamos al año 1803. Tenía el permiso. Claro, ¿no? O sea, de ver, estudiar y dibujar. Claro, ya. Lo que pasa es que él, pues, vio otra cosa. Bueno, él y el pintor, Lucieri. Sí, que lo había contratado como para ayudarle a organizar todo eso. Que yo entiendo que inicialmente le había contratado pues para que hiciese dibujos de cómo estaba toda la situación, pero entre unas cosas y otras se debieron de liar y dijeron, bueno, ya que en vez de un dibujo pues nos llevamos la pieza entera. Era una de las 3 cosas que tenía que hacer, ¿no? Eso Dibujar. es verdad, claro. Entonces tenía que ir. Sí, de hecho, este pintor, que fue pintor de cámara, en la historia ya se ha quedado como el ayudante del expolio del Partenón. Hay que tener cuidado con quién te juntas y a quién le haces caso y a quién no. Bueno, ¿Quién te paga? ¿Quién te paga, efectivamente? Año importante, 1803. O sea, hasta ahora he ido contando, pues eso, 1801, 1800, o sea, como los procesos para entender un poco todo lo que él se llevó de piezas que aparentemente pues estaban sueltas o estaban mal. 75 metros de friso, es que me parece increíble. Bueno, 1803. ¿Qué pasa? Estalla la guerra entre Gran Bretaña y Francia, ¿vale? Las guerras napoleónicas. Una de las cuestiones que surgen de aquí es que los ciudadanos británicos que se encontraban en territorios controlados por Francia quedaban en una situación bastante peligrosa, ¿vale? Si tú eras británico en territorio francés, un poco regular. En esta fecha, precisamente, en abril de 1803, justamente Elgin y su familia pues decidían regresar a Inglaterra, entiendo que de Atenas. Vale. Entonces vuelven y, claro, pasan por Francia para volver a Inglaterra.
Justo en ese momento, Napoleón había ordenado detener a todos los británicos varones en Francia, como represalia por la captura de barcos franceses por parte de la Royal Navy, y hasta ahí. ¿Vale? O sea que como le habían tocado las narices a Napoleón, dijo, pues espérate que británico que pille, británico que encarcelo, porque es lo que hicieron con Elgin. Le apresaron en Lyon en junio de ese mismo año, que también este señor tuvo una suerte bárbara. Estuvo retenido bajo arresto domiciliario, que tampoco, pero bueno, arresto, o sea, no era cárcel como tal, en Lyon y también en otras ciudades francesas. Solamente él. Al resto de su familia, entendiendo que sería Mary, no. ¿Vale? Claro, los demás que iban en el barco, ¿no? Bueno, aquí no dice si iba en barco, pero sí que decía que los británicos varones. Pues si eras británica mujer. Sí, pero entiendo que no iría solo, ¿no? No, pero bueno. Pero, en este caso le tocó a él. Como es algo malo, vamos a centrarnos en él. Bueno, no era una cárcel como tal en donde estuvo, pero sí que es verdad que los movimientos pues, estaban controlados. Estaba arresto domiciliario. ¿Qué pasó? Que le liberaron en 1806 gracias a un intercambio de prisioneros y negociaciones diplomáticas. O sea, se pegó 3 añitos así, pero ya hizo el jibiri diplomático y ya pues se libró. ¿Qué pasó? Que claro, que durante esos 3 años pues perdió totalmente el control de la gestión de los mármoles en Grecia y el transporte. Claro, él estaba ahí arrestado, no podía gestionar nada. Y a la vez, pues claro, esa situación pues empeoró su salud. No debían de cuidarlo muy bien, entonces empeoró su salud. O sea, ya empezamos con el declive. De hecho, en esos años de cautiverio, en Inglaterra también empiezan a debatir si sus actos eran un expolio o un acto de salvación del patrimonio griego. O sea, se le empieza a juntar todo. Es como, vale, en 1803, encerrado en Francia, arresto domiciliario, empiezas a tener problemas de salud por el arresto, no puedes controlar todo el tráfico de mercancías que estabas gestionando y encima en Inglaterra se están preguntando si lo que estabas haciendo estaba bien o no. O sea, ya empieza a hacerse la bola. Sí. Bueno, él lo que hace en 1810 es publicar un documento, Memorándum sobre las persecuciones del conde de Elgin en Grecia, en el cual asegura que las esculturas habrían sido destruidas si no las retiraba y que actuó bajo la legalidad del permiso otomano. Él dijo, es que claro, si no me llevo 75 metros de friso, pues igual lo destruían. Vale. Él, o sea, pero amparado por la ley, ¿no? Amparado, sí, es como ver, estudiar y dibujar, pero bueno. Entonces él lo argumenta así. O sea, y el tío coge y escribe el memorándum este que está. De hecho, pondremos imagen de una de las versiones, pero el texto está. Bueno, por otro lado, en 1806, Marie Nisbert le había pedido el divorcio. ¿Vale? O sea, sale en 1806 y le dice Marie, bueno, pues hasta aquí. Claro, había varios motivos. El primero, pues la distancia durante el cautiverio, pues claro, se pegan 3 años ahí, probablemente sin poder hablar mucho, aislados. Y esto también se junta con que Marie había iniciado una relación extramatrimonial con Robert Ferguson of Raith, que era un amigo muy cercano del matrimonio, por no decir vecino. Vaya. O sea, es que, claro, cuando haces cosas malas, pues también te pueden pasar cosas malas. Bueno, este proceso judicial fue muy sonado en Londres. Claro, tú imagínate, ¿no? ¿El divorcio? ¿O el divorcio. Sí, claro, el divorcio, encima ella saliendo con el vecino y tal, pues bueno. Porque, claro, involucraba a prácticamente toda la aristocracia escocesa. Entonces, claro, bueno, que había un salseo ahí de la época bastante interesante. Eso sí que me hubiese gustado vivirlo. Esto empieza en 1806, termina en 1808, con Elgin y Marie divorciándose oficialmente en Escocia. ¿Por qué se divorcian en Escocia? Porque el papeleo iba más rápido que en Inglaterra. Entonces Marie debía estar ya hasta las narices y entonces, pues bueno. Se divorcian y claro, ¿cuál es el siguiente paso? Que Mary se casa con Ferguson. Así que Elgin, pues otra más. Otro friso más. Bueno, entonces, total, que Elgin se ve obligado a vender las esculturas porque, claro, ya no tiene tanta pasta que le venía de la dote ni el matrimonio. Encima estaba endeudado porque, claro, había utilizado el dinero de Mary para todo el traspaso de esto.
claro, esos 3 años sin poder trabajar, o sea, era un acumulado. Entonces estaba endeudado, estaba divorciado y encima en descrédito social, porque ahora en Inglaterra seguían diciendo esto es espuelio. Entonces, en fin, increíble situación. Claro, dice, necesito dinero. Entonces pone a la venta todo lo que tiene. ¿Quién lo compra? El Parlamento británico. ¿Vale? Tras un intento de debate parlamentario... Eran, perdón, los que le parecía mal eso. Los que estaban... Sí, es que de hecho lo ponía, que el Parlamento británico, tras un intenso debate parlamentario en 1816, en el que no sabían si estaba bien comprarlo, si no, o sea, que debió de ser un debate intenso, porque claro, estaban también pensando, ¿pero es un expolio? Claro. ¿O es una forma de...? Bueno, por lo que sea, dijeron, bueno, si es un expolio, preferimos tenerlo nosotros a que se quede ahí. Y en 1816 lo compran por 35.000 libras. ¿Todo? Todo. Si recordarás, te he dicho que antes solamente... Le había costado 70.000 libras, solo ¿no? el llevarlo. O sea, que estaba perdiendo pasta. Wow. O sea, perdió pasta por sus movimientos, le hicieron perder pasta. Claro, ¿quién gana? El Parlamento británico, que se queda... Más allá de cuestiones morales, filosóficas, se lleva todo el material. Menos de la mitad de lo que alguien había gastado, como hemos dicho. Y desde ese mismo año, pues los mármoles se depositan. ¿Dónde? British Museum. Que pongo imagen por aquí. Nosotros lo hemos visto presencialmente, porque ahí siguen y ahí seguirán. Entonces, bueno, pues los frisos terminan ahí. O sea, todo el origen de todos los frisos que están en el Museo Británico vienen del señor Lord Un Elgin. chollo, además, ¿no? Para ellos. Hombre, o sea, es como, bueno, es que no sé si es expolio, no sé qué, pero bueno, lo vamos a comprar, que por si acaso, pues ahí lo tienes. Bueno, volviendo a Elgin, claro, ya desde esos momentos pues ya no levanta cabeza, ni económicamente ni socialmente. Se le marca como un hombre fracasado en lo privado, porque con Mary había terminado bastante mal. También criticado en lo público por el expolio, porque bueno, pues era una situación compleja. También tengo criticado en el expolio, pero el Parlamento británico bien que compró las obras. Por eso. O sea, es que ese doble rasero a mí me llamó un poco la atención. También estaba resentido físicamente porque, de hecho, tuvo la sífilis y también deformaciones faciales por los tratamientos médicos de la época. O sea que lo que decía de la salud cuando estuvo de arresto, pues bueno, le juntaron todas las cosas, entonces estaba pues económicamente mal, socialmente mal, de salud mal. Así que bueno. Finalmente muere en París el 14 de noviembre de 1841, sin recuperar nunca el prestigio. Y esto es su vida. Pero como colofón, sí que quería nombrar, porque al morir no tiene descendencia, ¿vale? Con Mary no tuvo ningún hijo. Por eso cuando he dicho antes que la atrapaban en Francia, sí. Claro, solo me refería a Mary porque no pone que tuvo descendencia. Entonces debían ir ellos dos, luego con el séquito con el que debían ir. Pero solamente ellos dos, no el hijo ni hija, porque no hubo. Entonces, esto da para otro podcast, ¿vale? Pero muere sin descendencia, entonces su título pasó lateralmente a otro familiar, a James Bruce. Da para otro podcast. Y de hecho es un nombre no recomendable de pronunciar en China. Si tú vas a China, no lo nombres a James Bruce. ¿Tiene que ver también con expolios y cosas de estas? Pues tiene que ver con quemar cosas. Bueno, pues no sé. Si hacemos un episodio de incendios o de... No sé, bueno. O sea, un señor al que no... ¿No quieres contar más? No, es que lo voy a dejar ahí, pero vamos. Vale. Que es un señor que reaccionó un poco regular a un contexto bélico y dijo a quemarlo. Y entonces quemó un edificio con todo lo que había dentro. O sea que da para otro podcast Lord Elgin VIII. Es que vaya familia, Es que me hizo... Claro, porque buscas Lord Elgin y te salen los dos. Entonces por eso he hecho hincapié en Thomas Bruce, porque James Bruce pues la lió, pero más tarde. ¿Cuál es la reflexión? Pues bueno, pues todo el melón que hay en torno al expolio y la devolución. No vamos a entrar ahí porque si no, este podcast duraría 55 horas. Pero bueno, la reflexión en torno al Parlamento británico diciendo, bueno, igual es el expolio, pero yo me lo quedo. Sí, como al final de una persona, ¿no? Que toma esa decisión y obtiene ese permiso, pues la que se lió, la que has liado, pollito. Y al final, ¿quién gana? O sea, le
le convierten en cabeza de turco, Sí. nunca mejor dicho, otomano, y quien gana es el Parlamento británico. ¿Lo van a devolver? No. I don't think so. Dirán, no, es que lo compramos por 35.000 libras, que eso me suena, pero bueno. Ya. Bueno, pues ya está, dejamos ahí la reflexión. Sí, yo o sea, creo, la ¿no? verdad es que sí, vaya vida, ¿eh? Sí. Bueno, De tenerlo todo desde chiquitito y luego como empiezas a hacer el cafre, pues terminas como terminas, ¿no? así es la vida. Esa es la vida. O karma, ¿no? En realidad. Bueno, algunas sí, cosas. yo sí, no estoy triste, la verdad, por contar esta historia, pero bueno. Bueno, pues de un expolio a un robo. Yo voy a contar un robo, bebe agüita, eso, que Sí. después de hablar de tanto Lord Elkin. Bueno, yo vengo a hablar de un robo que cuando decidimos esta temática me venían a la mente como muchas historias. Lo que pasa que pues el robo de la Gioconda, del Grita de Munch, historias del expolio nazi también. Pero bueno, me parecían como igual muy mainstream, ¿no? O que se habían tratado ya en películas, en documentales, bueno. Sí, igual por ese criterio hablar del Partenón, pero bueno. Bueno, pero ya, no sé. Pero al menos tú lo viste en la tele y como que te surgió un poco de eso, ¿no? Sí. Hombre, pero es verdad que la vida de Lord Elgin no, o sea, no Yo se sabe. no sabía o sea, todo sabes eso. que están los frisos y que Inglaterra tiene las cosas de Grecia, pero no sabes cómo ha llegado hasta ahí. Sí, sobre todo la parte más personal de él yo no sabía todo, ¿no? Y su declive, como has dicho. Ahora quiero indagar de cómo han conseguido cosas de Egipto y demás, pero todo lo demás, ¿no? Van sabiendo que de Grecia Pues vino son así. historias un poco parecidas. Imagino, sí. Señores con dinero y bueno. En fin, bueno, lo tuyo. Vale, decía eso, ¿no? Como que había pensado en muchas historias y que de repente me acordé de una historia que me contaron en la carrera. Entonces dije, ¿cómo no? ¿Qué era esto? Porque recordaba que era así como interesante. Y busqué un poco la historia y vi que justo este año se habían cumplido 35 años del suceso del que voy a hablar. Y me parece una historia tan increíble que bueno, pues digo, pues la voy a contar aquí en el podcast. De nuevo, es una historia muy reciente. A ver si en los próximos episodios me voy un poco ya más atrás en el tiempo. Pero bueno, es que yo soy muy, muy contemporánea. ¿Pero contemporáneo a nivel siglo XX, siglo XXI? Finales del siglo XX, actualidad. Vale. Hace 35 años del suceso, como digo. Entonces, Bueno, claro. ¿Del siglo XXI habías contado algo? No. Bueno, todo el problema con Stuart Semper y Bueno, claro, es el verdad, Banta verdad, Black verdad, y tal era de rabiosa actualidad. Que recomendamos verlo, ¿eh? Episodio 2. Bueno, voy con mi introducción. Sí. 18 de marzo de 1990, Boston, Estados Unidos. Es la 1:24 de la madrugada y dos hombres vestidos de policía llaman a las puertas del Museo Isabella Stewart Gardner. Los guardias del museo creen que es una ronda rutinaria, como otras veces, hasta que descubren que algunas de las obras más valiosas del museo han desaparecido ante sus ojos. Obras de Rembrandt, Vermeer, Degas, entre otros. Hoy traigo la historia del robo más caro de la historia del arte y de cómo un museo entero quedó marcado por la ausencia. Uf. Es que... Igual te suena, ¿eh? No lo sé. No lo sé, pero yo pienso, claro, ¿cómo se llaman luego esas cosas? O sea, que entres al museo, pues bueno, yo entiendo que lo puedas conseguir de alguna forma que yo no sé. Pero que luego te vayas con los cuadros... Te lo cuento. A ver cómo lo hicieron. ¿Vale? Claro, es que me estaba adelantando la historia. Pero bueno, antes de ver ese momento de 1990 que he dicho, tenemos que volver un poco atrás en el tiempo, a un siglo que también me gusta mucho, que es el siglo XIX, y del que ese también he hablado en algún episodio. Creo que la historia tiene que empezar por el nombre por quién es la persona que da nombre al museo, que es Isabella Stewart Gardner. Es una mujer que nace en 1840 y fue una coleccionista de arte estadounidense, filántropa, mecenas y apasionada por el arte. Rica. Efectivamente, al final todo eso pues, va unido. Entonces, bueno, tenía como una curiosidad intelectual muy, muy, muy potente, le gustaba mucho viajar y bueno, y de hecho como que estaba siempre rodeada, ¿no? Tenía muchos amigos escritores, artistas, pues como Sargent, Whistler. De hecho, algunos hasta le retrataron. Pondremos algún retrato por aquí para también ponerle cara a ella. Entonces, bueno, como curiosidad también, Gardner daba mucho de qué hablar.
en general en la sociedad. Antes has hablado de los chismes, ¿no? Y de eso, pues al final... Salseitos. Eso es, entre la alta sociedad, pues Lady Whistledown de los Bridgerton, si estuviese, estaría ahí escribiendo sobre ella. Y de hecho hubo un suceso de ella como que fue como muy sonado, y es que fue a un concierto sinfónico en 1912 con una diadema blanca estampada que ponía OU Red Sox, el equipo de béisbol. Entonces eso como que causó como muchísimo revuelo, que cómo se le ocurría ir con eso, y fue como una de las excentricidades más comentadas que ella hizo. Qué fuerte. She's so crazy. Estaba loquísima, madre de Dios. Entonces, pero bueno, hay que entender también un poco el contexto post-victoriano. ¿Qué año era? Esto fue en 1912. ¿Ya estaban los Red Sox? Claro, es que no sé. Ya, no lo sé, no conozco mucho de historia del béisbol, pero eso parece. Más allá de la pareja de Taylor Salió Swift, como en toda no la sé prensa. mucho más. Que no me sé ni el nombre. Prometido. Prometido. Al menos a día de hoy que estamos grabando el episodio. Sí. Bueno, la cuestión es que si algo le gustaba a esta mujer realmente era el arte, le encantaba. Y junto a su marido, Jack, empezaron a crear una colección de arte que acumulaban sobre todo de los viajes a Europa. Iban poco a poco pues creando su colección. Un poco como este, ¿eh? Un poco, pero bueno, aquí pues compraban la obra y claro, es que él también. Iban un poco con esa intención de crear una colección, ¿vale? Y bueno, y realmente lo que hacía con la colección no era como podían hacer otras personas, que era a modo inversión, ¿no? Te compró esto para invertir y el arte como inversión, sino que ella lo hacía realmente según su gusto personal y compraba según su gusto personal, que, he de decir, tenía muy buen gusto. Luego veremos algunos ejemplos. No, es verdad, o sea, eso hay que reconocérselo. El dinero no compra el buen gusto, pero en este caso eran cosas que estaban relacionadas. En este caso compró el buen gusto. No, yo creo que, sí, no sé, a mí me cae bien. Vale. Bueno, lo curioso de esto es que te decía que poco a poco pues, en sus viajes a Europa iban haciendo esta colección, pero es que la hicieron en poquísimos años, una colección bastante importante. ¿Por qué? Pues porque tenía dinero, pero es que además hubo un momento en el que pues, fallece el padre de Isabela y hereda de él 1,75 millones de dólares. O sea, en ese momento, además, una barbaridad, una fortuna enorme. Quien lo estuviera, ¿eh? Eso es. Entonces... Yo con uno ya me vale, ¿eh? En los 75... El 0,75 da igual. Sí. Claro, pues hereda de eso. Entonces, por eso la colección se hizo como muy rápido, porque tenía mucho caudal. Claro. Caudal económico. Y de hecho, bueno, pues una de sus primeras adquisiciones, para que lo pongamos un poco en contexto, fue el concierto del pintor Vermeer, y lo compró por $5.000. Es decir, que es que, claro, una obra de un pintor tan importante y solo $5.000. Así que, porque ¿cuánto valdrá ahora, no? Eso te iba a preguntar. Claro, es que luego lo bueno de estas cosas es hacer la comparativa de cuánto vale ahora para saber un poco. La cuestión es que había heredado 1,75 millones, que eso le costaba $5.000, pues no era nada. Así que enseguida formaron la colección también, no solo en sus viajes a Europa, sino también a Egipto, Turquía, Extremo Oriente, ya que has mencionado también antes, ¿no? Sí. Y de cómo nos encontramos pues, todo este tipo de piezas de estos lugares en sitios totalmente descontextualizados. Pues es por esto. Bueno, vamos ya con el museo. Hemos puesto un poco en contexto a Isabela. En 1896, Isabela y Jack vieron que la casa que tenían en Bacon Street, en Boston, ya la habían ampliado una vez y aún así esa casa no era suficiente para albergar toda esa colección que tenían, ¿no? Se les había quedado ya chiquitita. Problemas del primer mundo, imagino. Entonces, bueno, malas noticias. Justo pues en 1898 fallece Jack, fallece su marido, así que ella decide que es el momento de cumplir un sueño conjunto que tenían los dos, que era construir su propio museo. Y dice, vamos con ello. Construir un museo en el que poder albergar pues, sus tesóricos, ¿no? sus obras de arte. Compra un terreno en la zona de Fenway, en Boston, y contrata al arquitecto Willard T. Sears para construir un museo inspirado en los palacios renacentistas venecianos. Pues bueno, muy buen gusto, como he dicho. Neorrenacimiento, ¿no? Bueno, pues el arquitecto es un poco el que se encarga de hacer un poco el diseño, pero al final Isabela estuvo tan involucrada en todos los aspectos de diseño y de la parte estética que Sears acabó diciendo como en broma, ¿no? El arquitecto, como que él simplemente era el ingeniero estructural que hacía posible el diseño de Gardner. Con lo cual ella estaba como muy, muy involucrada. Es que, claro, ¿qué trabajo tenía ella?
O sea... Bueno, dedicó su vida a su colección de arte. O sea, tenía dinero, no necesitaba trabajar, por supuesto. Entonces, claro, dice, bueno, ya que va a montar un museo, pues estoy ahí. Bueno, pues ya es más que lo que hacen otras personas. No, eso, o sea, sí, pero hay que poner en contexto. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de poner, pues ponemos también imágenes por aquí de ese museo modo inspirado en Palacio Veneciano, ¿no? Que es increíble, tanto al interior como al exterior. Bueno, es increíble. Aquí sí que me gustaría ir a verlo. Bueno, una vez estuvo listo el edificio, Garner pasó un año entero, para que digas que no trabajaba, instalando cuidadosamente su colección y haciendo que todo tuviera un sentido y un hilo narrativo coherente. Un año entero, acorde por supuesto a su estética personal. Y además con unas reglas muy estrictas. Cada obra debía mantenerse exactamente en su lugar. Esto como que ya lo tenía muy claro y lo dejó así en su testamento. Luego lo volveremos a nombrar. Y de hecho, un ejemplo de lo cuidado y personalizado que estaba su diseño museográfico, podríamos decir, fue como en una de las salas, en la sala de Tiziano, ¿te imaginas de quién había obra ahí? Estaba El rapto de Europa, de Tiziano, ¿vale? Una de las obras más importantes, pues estaba colgada justo en la pared, encima como de una zona de pared que tenía como un trozo de seda verde así como pálido, que se había recortado de uno de los vestidos de Isabela que habían sido diseñados por Charles Frederick Worth, que es como considerado el padre del negocio moderno de la moda y de la alta costura, que por supuesto él pues le hacía los trajes a ella. Entonces es como el museo era una extensión de ella y hasta el diseño estaba así de cuidado, por eso digo que tenía buen gusto. Bueno, el museo abre finalmente de forma privada el 1 de enero de 1903. Hacen, por supuesto, pues una gran celebración, una gran inauguración, invitan a pues, toda la gente importante del momento, incluso hay un concierto de la Orquesta Sinfónica de Boston y el menú incluía, esto me hizo mucha gracia, champán y rosquillas. Buena combinación. No, ¿para qué más? Bueno, luego ya unos meses después ya se abre como al público y pues... que hay en ese museo pinturas, dibujos, muebles, objetos, es decir, todo tipo de pieza artística, además desde el Antiguo Egipto hasta la contemporaneidad, ¿no? En su momento, por ejemplo, lo más actual que tenía pues, era una obra de Matisse. Como muy completo y acorde a sus gustos, un museo muy personal en torno a ella. Isabela muere en 1924 y el museo, tras su fallecimiento, pues va a continuar fiel a esas reglas y esas normas que ella había escrito y que dejó como tal en su testamento. Entonces, la historia que vengo a contar hoy, después de este contexto, va a marcar un giro, ¿no? Realmente en la historia del museo, porque el robo no solo fue de arte, sino que fue también un cambio en la narrativa que ella había creado, ¿no? Porque todo el museo tenía sentido en su conjunto. Así que vamos ya con el robo, avanzamos. Venga. Madrugada del 18 de marzo de 1990. Como he dicho en la introducción, 2 hombres vestidos de policías presionan el timbre del museo y declaran que acudían por un disturbio, ¿no? Que debía de haber. 2 fantasmas que estaban ahí. En este caso no hablamos de misterios, aunque realmente esto fue un misterio. ¿Quién les atiende? Pues el guardia Richard Abad, de 23 años, del que más tarde se descubrió que su principal preocupación en ese momento era pasar esa jornada sin contratiempos porque al día siguiente tenía un concierto de los Grateful Dead en Hartford. Entonces tenía que ir ahí. Tenía que estar... Es como 23 años, pues bueno, es como que pase el día. Sentado para que no se te carguen las piernas para el día siguiente poder... Eso es, era como su principal preocupación y al pobre pues se le truncó un poco la noche. Así que, bueno, pues tras eso, ¿no? Que los policías le dicen que vienen por un disturbio y tienen que ir a revisar unas cosas en el museo, el guardia rompe el protocolo realmente que tenían de no dejar pasar a nadie y les permite pasar por la puerta de empleados. Una vez dentro, los uniformados pues le preguntan, ¿hay alguien más en el interior del centro? Y el vigilante dijo sí. Llamó al otro vigilante, Randy Hestham, de 25 años. Bueno, ¿qué pasó? Que también iba al concierto. No sé si iba al concierto, de ese no se sabe, igual sí. La cuestión es que los ladrones, vestidos de policías, les esposaron y les ataron en el sótano del museo. Se lo montaron bien, funcionó y ya estaban dentro. Y es que estoy deseando saber si les liberaron con el suficiente margen para que pudiese ir al concierto al día siguiente.
Ya, luego pondré una imagen de cómo se encontraron al guardia, porque hay una imagen y es bastante increíble. ¿No? Entonces, bueno, nos encontramos con que estos hombres vestidos de policías realmente eran los ladrones, están ya dentro del museo, y 81 minutos después de entrar, los ladrones se habían marchado con 13 obras de arte por bajo el brazo, ¿no? Habían robado 13 obras de arte. Eficacia, ¿no? Realmente... Es que es lo que te pregunto, claro. Robo perfecto. Sí, sí. Bueno, de esas 13 obras, 5 eran pinturas que ¿cómo se las llevaron? Pues bueno, fueron retiradas o cortadas de sus marcos. Es decir, cogieron el lienzo. Doblaban, ¿no? Claro, pues entonces es mucho más fácil de transportar que ir cogiendo con los marcos. Así que dejaron los marcos ahí por los suelos y se llevaron los lienzos recortados de muy malas maneras. ¿Cómo te puedes imaginar? Sí, claro, porque cuando No tienes mentalidad de ladrón artístico. No, es que claro, cuando estás con el marco, ¿no? O sea, es como con una vajilla y... Sí. Como quien corta, no sé. Sí. Encima, claro, se queda toda una parte ahí en el marco. Eso es. Estás quitando... Ya. ¿Pintaban muy hasta los bordes, en general? Normalmente sí. Sí, ¿no? Así Bueno. que sí, rompieron parte del cuadro. Bueno, entre estas 13 obras que había, pues esa obra que te he dicho de Vermeer, que fueron de las primeras que compró, el concierto de Vermeer. Luego también se llevaron 3 obras de Rembrandt, un autorretrato grabado y otras 2 pinturas, que una de estas 2 pinturas era la única marina que ha hecho Rembrandt. Luego estaba Chateauneuf de Manet, había 5 dibujos de Degas, un paisaje de Robert Flinck, y luego ya como piezas así un poco más extrañas, un remate de estandarte napoleónico en forma de águila y un jarrón chino. Bueno. Todo como bastante ecléctico, en realidad, ¿no? Es como, vale, habían cogido obras de grandes artistas, Rembrandt, Degas y, pues no sé, ¿qué más he dicho? Vermeer, por ejemplo, ¿no? Pero luego también se llevaban esas piezas. No tenían prejuicios. No, eso es, pues un ladrones, poco de todo. oye, da igual el origen, yo lo robo todo y ya está. Claro, pero esto como que también planteaba muchas dudas de cara luego a la investigación porque, por ejemplo, la obra más valiosa del museo, que era El rapto de Europa de Tiziano, que es la que he mencionado antes de la sala, no se la llevaron. Quizá también porque era de las más grandes. Igual era más complicado, ¿no? Pero bueno, de hecho, tengo aquí apuntado, ¿no? Que era la primera pintura auténtica del artista que entró en una colección estadounidense, esta de Tiziano, y que Gardner ya la compró por $100.000. Así que imagínate el valor que tendría en 1990, ¿no? ¿Qué pasa esto? Así que bueno, es curioso cómo a veces se llevan piezas de menos valor, como ese estandarte napoleónico o ese jarrón chino, y que sobre todo seguramente serían más complicadas de transportar o de quitar de la vitrina. Así que bueno, es como todo muy extraño y hay muchas preguntas en torno a por qué eligieron estas piezas y no otras. O si realmente lo tenían premeditado o fue un poco sobre la marcha. La cuestión es que todo esto lo hicieron en 81 minutos. No está mal. Bueno, tras esto, evidentemente el FBI se puso a investigar y el FBI declaró la operación como el robo más caro de obras de arte de la historia, al menos en Estados Unidos, con un valor estimado de $500 millones. Eso en ese momento, pero tengo apuntado que en 2019 se hizo como una revisión económica y se supone que son como $1.000 millones. Yo ya cuando hay tantos ceros, Ya nos yo cuesta ya, como ya me pierdo. encajar, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo curioso del caso es que hoy en día sigue sin resolverse después de 35 años y las obras siguen desaparecidas. Así que si quieres ver el concierto de Vermeer, por ejemplo, no lo vas a poder ver porque no se sabe dónde está. Entonces, esto es como algo también muy curioso del caso, que no se ha llegado a resolver. Claro, en todos estos años los investigadores han barajado como muchos nombres, distintos sospechosos, incluso la implicación de diferentes organizaciones como la mafia de Boston, que estuvieron investigando durante mucho tiempo y hay mucha prensa en torno a esto, por si a alguien le interesa, pero es que si me metía en todos los supuestos casos nos íbamos a pegar mucho rato. Y luego también se llegó incluso a cuestionar si habían sido los propios trabajadores del museo, esos guardias de 20 y pocos años. De hecho, Whitman, que era el inspector encargado del caso, declaró: en el FBI descubrimos que alrededor del 89% de los atracos a instituciones de museos son trabajos internos. Así es como se roban estas cosas. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero bueno, como que investigaron esto, voy a poner por aquí ahora la imagen de cómo se encontraron al primer guardia de seguridad, como atado, esposado. Finalmente se dieron cuenta, aunque les estuvieron investigando bastante, sobre todo al primero, de que más bien era negligencia profesional más que implicación en el robo. Él se quería ir al concierto, lo entendemos. Ya. Entonces, bueno,
Un poco la trascendencia de esto para ir terminando es que a pesar de que han pasado 35 años del robo, pues bueno, los investigadores todavía esperan recuperar las obras de arte, ¿no? Más allá de resolver el caso, sobre todo, pues poder recuperar las obras. Y el museo pues lanzó una recompensa de $1 millón en 1990 si alguien conseguía, pues bueno, de alguna manera volver a traer las obras al museo. Esta recompensa en 1997 subió a 5 millones y en 2017 a 10 millones. Así que, pues bueno, igual hay que estar atentos un poco. A ver si nos aparece un cuadro, ¿no? Eso debajo es. Sí, sí. De hecho, es que el museo, también si ves la página web, como que le dan mucha importancia a esa manera de educar al público de esto, de que se conozca bien el caso. Por eso también pues en este episodio damos a conocer el caso para que la gente sea consciente de esto y que si algún día en algún sitio, por lo que sea, ves es uno de estos cuadros que ellos pues documentan y lo explican muy bien, pues que se pongan en contacto con el museo. Oye, $10 millones y bueno, y también pues un servicio, ¿no? Pero $10 millones también es importante, sí. Eso es, y al final recuperar obras de grandes artistas de la historia del arte. Y de hecho, en el episodio anterior hablábamos de cómo un museo utiliza algunas estrategias como el misterio para vender más y hacer que la gente vaya. Pues bueno, en este caso han centrado su relato también del museo en torno a este robo. Es un poco triste, pero es así. Y el establecimiento proporciona a los visitantes una audioguía en la que pueden escuchar el relato del atraco mientras siguen el supuesto itinerario que siguieron los ladrones al robar estas piezas. Esto ha dado para mucho. También la cineasta Rebecca Dreyfuss hizo un documental que se llama Stolen. Y bueno, esto pues ha inspirado también muchos libros. Las historias inacabadas dan mucho de sí, ¿no? Porque permiten un poco esa fantasía de pensar qué ha pasado. Y ya para terminar, una cosa curiosa de la historia que quizá es mi favorita y me quería dejar para el final, es que esos marcos vacíos que dejaron los ladrones cuando se llevaron los cuadros y que dejaré porque hay imágenes, dejaremos imágenes por aquí para que se vea, lo que hizo el museo fue restaurarlos y volverlos a colgar en las paredes, ¿no? Y entonces, como para ese sitio, ese museo que una vez fue el hogar de Gardner y que al final ella tenía como ese deseo y bueno, esa regla que dejó en su testamento de que nada debía retirarse ni reordenarse porque si no, no tenía sentido la colección. De hecho, ponía que si pasaba eso, la colección tenía que subastarse en París y el dinero se destinaría a la Universidad de Harvard. Es decir, como que dejó todo muy claro en el testamento. Pues claro, pues un poco siguiendo esta línea, el museo decidió como continuar un poco con esa narrativa. Y desde hace tiempo, pues bueno, se dice que los marcos vacíos se dejan colgados para cumplir esa voluntad, pero también el museo indicó lo siguiente. Hemos decidido exhibirlos porque, 1, seguimos confiando en que las obras volverán algún día al lugar que les corresponde en las galerías, y 2, son un conmovedor recordatorio para el público de la pérdida de estas obras únicas. Y bueno, el museo sigue ofreciendo todavía esa recompensa de $10 millones. Así que es como que el alma sigue estando ahí, ¿no? La coherencia sigue estando ahí, pero las obras no se sabe dónde están. No se sabe qué pasó. Entonces, pues bueno, es como una historia muy, no sé. Ya. Claro, es que luego encima, en el supuesto caso de que robes una obra, ¿qué haces con ella? O sea, Claro, mercado negro, se supone. Mercado negro, o sea, pero claro. Pero es que como no se sabe ni quién fue, ni si fue venganza, ni si fue puramente para lucrarse económicamente. Curioso. No, a mí lo que más me gusta de esto es eso, la idea de mantener la esencia con la que empezó. ¿No? Sí, de hecho dejaré, no sé si lo he dicho, pero pondremos imágenes también de cómo es el museo y pues bueno, es por eso decía al principio, ¿no? Que es un museo marcado por la ausencia, precisamente por eso, y ahora forma parte también de la narrativa. Y como cierre, o como reflexión final, pues me parecía curioso porque vi que irónicamente cuando la Mona Lisa fue robada, que es otra historia esto, en 1911, Gardner dijo a los guardias del museo que si veían a alguien intentando robar alguna de sus obras en su museo, disparasen a matar. Ya. Fíjate, ¿no? Si hubiese sabido esto y si hubiese visto al pobre chaval de 23 años. Sí, seguramente no habría tenido ganas de ir al concierto al día siguiente. Ya, entonces aquí una reflexión podría ser, ¿no? ¿Hasta qué punto es más importante la vida de una persona que una obra de arte? Vale. ¿Hasta qué punto? Vamos a dejar la reflexión ahí. Es como una reflexión que se me ocurrió, pero se me ocurren muchas más, pero también quería lanzar una pregunta,
que sí que me gustaría que contestases y que si la gente se anima, pues también nos conteste en comentarios. Y es, si pudiese robar una obra de arte, ¿cuál sería? Uf. Con el fin no tanto de venderla, entonces, sino, no sé, para tenerla en tu habitación. Para apreciarla, ¿no? Sí, para tenerla así y poder verla todos los días. Es verdad que es una pregunta así un poco inesperada. Me surgen las que no. Vale, pues también. ¿Qué obra no robarías, no? Cualquier grabado de Goya de la tauromaquia, cualquier retrato de persona adinerada. Eso ya descarta muchos cuadros, la verdad. No sé. No sé, es como una pregunta que lanzo así, ¿no? De si pudiésemos ¿Te irías robar más por arte clásico? ¿Robarías un jarrón chino? ¿O te irías más por Tiziano? No sé, pues un poco como esa reflexión, ¿no? Para tratar de entender también. No sé, yo he pensado... Tú ya lo pensando traías, también, ¿no? De casa. Claro, porque si no, digo, yo no sé responder esto, entro en cortocircuito. Y pensando un poco en la parte de, vale, se queda en mi hogar, pues quizá como una obra así grande, abstracta, y he pensado en alguna de Irma Klint, de estas de pinturas para el templo que me encantan y que ya te llenan una pared, ¿no? Sí, además te iba a preguntar si vas a tirar más por arte más clásico o más contemporáneo o moderno. Claro, es que una escultura o algo así es como daría un toque, pero... Pues es que tener una escultura en casa es un riesgo, ¿eh? Sí, sí, que ya pasa con los adornos que tienes en casa, que es como ten cuidado, no lo tires. Ya. Hombre, así que bueno, claro. Esa es la pregunta que lanzo. Sí, a mí me has dejado cuadro pequeño o cuadro grande, claro, depende. Si vives en una mansión, pues cuadro grande, claro. Y si no, pues algo pequeñito. A mí es que por lo grande igualmente. Ya, pero... A mí es que me gustan mucho los cuadros los pequeñitos. O sea, de formatos... además, los que son lienzos circulares me llaman mucho la atención. Que alguna vez hemos visto y siempre te digo, mira, estos formatos me gustan mucho. Ya. Hombre, puestos a elegir, no lo sé. Bueno, se puede pensar. El perro gigante de Jeff Koons. Te lo pones ahí en medio. Claro, con eso ya, o sea, ya tienes la casa hecha. Pues ahí dejo la pregunta, por si alguien se anima a contestarla. Sí, a mí ahora mismo me ha dejado un poco con el culo torcido, o sea que no sé qué responder, pero bueno. Interesante. Pues está aquí el episodio de robos. Sí, vamos a hacer un inciso. No estamos incitando a nadie a que piensen que obra va a robar, ni mucho menos. Esto es un mundo de fantasía, pero bueno, luego en la vida real pasan estas cosas, ¿no? Sí, que no hace falta robar, que lo puedes comprar, pero claro, ahí entramos en el mundo de fantasía de poder comprar. Pero más triste es robar, como hemos llamado el episodio. El plátano de Catalán. ¿Eso lo robarías? Fácil, ¿no? Yo creo que me lo pondría en casa, porque así tengo almuerzo todos los días, me lo voy cambiando. Pero es que da igual, porque ahí no importa el plátano en sí, sino el concepto. Ya. Claro. Entonces, bueno, pero, no puedes robarlo. Pero es un 2x1. Es arte. Cuando se habla de que el arte puede favorecer la salud, pues en este caso, si te comes el plátano. Potasio. Sí, sí. Bueno, hasta aquí. Podríamos seguir divagando, pero eso ya fuera de cámaras y de podcast. ¿Algo más que añadir? Yo creo que ya podemos pasar al spam. Lo hemos hecho un poco al principio, pero como más triste es robar, pues menos es spamear, ¿no? Sí. En Instagram vamos hablando de todo, @esto no es un museo_. Y creo que tenemos algún sarao pendiente ahora para noviembre. O sea, insistimos que lo mejor es seguirnos en redes sociales porque ahí contamos todo. Pero bueno, como en general nos hace bastante ilusión, ¿no? Porque al final es una forma de divulgar trayectorias artísticas. Pues el jueves 13 de noviembre a las... ¿7? 6:30. Yo creo que 7. A las 7, creo. Sí. En Casa de la Mujer de Zaragoza, en la Sala Juana Francés, en el espacio Café de Artista, haremos la segunda sesión de Desmarcadas, que es un ciclo que tenemos para divulgar la historia del arte con perspectiva de género. Y vamos a hablar de Clara Peters. Así que, mira, justo vengo con un bodegón hoy. Así que pues hablaremos un poquito de ella y del impacto que tuvo también su obra. Estaba pensando que además hemos dicho entre las 6:30 y las 7, como la última vez se llenó y hubo gente que se quedó fuera, verdad. Igual si es a las 7 hacemos más hincapié en 6:30 para no quedarte fuera. Sí. Sí, así que súper agradecidos de que tuvierais acogida al ciclo y también, jolín, pues del podcast, ¿no? Que al final llevamos, este es el 5º episodio de la temporada. 5º. Y siempre está bien ser agradecido, así que pues muchas gracias por el apoyo que nos dais, nos veis y todo eso. Y de hecho hemos grabado uno fuera, con el nuevo formato, en el Parque José Antonio Labordeta, que no deja de ser... Hombre, es icónico. Hombre, a mí lo más icónico es el corredor pasando por detrás. Me parece icónico
clásico ya. O sea, encima mirando a cámara. Ya. O sea, bueno, gira y hace... quería ser main como, character y no... ¿Qué está pasando? En fin. A ver si podemos grabar más fuera. Así que iremos informando por aquí. Pues sí. Pues nada, como siempre, muchas gracias por escucharnos, vernos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. En este caso no hay broma, ¿no? De escalofríos. Hasta el episodio que viene. Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.